Muchísimas gracias por estar en el segundo día de de nuestro cuarto simposio en gestión de datos, en esta ocasión orientado a inteligencia artificial. El día de hoy va a estar bien interesante. Vamos a iniciar nuestra conferencia con Sergio Naranjo. Ahora les haré la presentación correspondiente. Sergio, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Sergio es arquitecto empresarial, director de soluciones de Mega Internacional, arquitecto empresarial y director de soluciones en Mega Internacional. Muchísimas gracias por compartir entonces tu conferencia El Tridente Digital, Arquitectura Empresarial, Gobierno de Datos e Inteligencia Artificial. Les pido a todas las personas que están en el público que por favor las preguntas que tengan las vayan escribiendo en el chat. Si, como la conferencia de Sergio, digamos, tiene poco tiempo, le vamos a pedir el favor que si no alcanzamos a terminar antes de que inicie la siguiente conferencia, él les vaya respondiendo por el chat y pues si alcanzamos a dar las respuestas de una vez, buenísimo. Sergio, entonces, el público es todo tuyo. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes por estar con nosotros. Perfecto, Fabiola, muchísimas gracias por la presentación, por el contexto y muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo para todos. Mi nombre es Sergio Naranjo, actualmente estoy en la ciudad de Bogotá. Y bueno, el día de hoy quiero entonces hacer una charla muy concreta, muy precisa sobre la importancia de la arquitectura empresarial con otras áreas, en esta ocasión con disciplinas tan importantes como lo son el gobierno de datos y la inteligencia artificial. Yo creo que la arquitectura empresarial últimamente ha tenido los desafíos de apoyar otras prácticas, la gestión de riesgos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el gobierno de datos. Entonces, la arquitectura empresarial de alguna manera nos puede ayudar con esto. Voy a compartir mi pantalla. Voy a apagar la cámara para efectos entonces de comenzar a visualizar mi pantalla. Y bueno, ahí cualquier cosa vamos avanzando y esperamos tener una charla aquí de más o menos aproximadamente unos 20 minutitos. El día de hoy, entonces, nuestra charla se llama El Tridente Digital, Arquitectura Empresarial, Gobierno de Datos e Inteligencia Artificial. Primero, pues, eh, con lo que acabo de comentar de la importancia que tiene la arquitectura empresarial, yo creo que esta gráfica, esta lámina que estoy mostrando en este momento en mi pantalla, dice mucho sobre lo que vivimos las empresas hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día, cuando las organizaciones por ahí necesitamos tener un gobierno digital, cuando necesitamos hacer una transformación, nos piden tener en cuenta. Tenga en cuenta el modelo operativo, claramente tenga en cuenta la metodología, la tecnología, perdón, tenga en cuenta las prácticas de gobierno de datos, tenga en cuenta las regulaciones que pueden haber en el mercado, tenga en cuenta los riesgos operativos y nos llenamos de muchas cosas cuando estamos en medio de un proyecto de transformación. Empezamos a hablar dentro del modelo operativo de la misión de la empresa, de la visión de la empresa, de qué se puede automatizar, qué no se puede automatizar. Empezamos a hablar de comenzar a implementar diferentes modelos de gobierno de tecnología, empezamos a hablar de COVID, empezamos a hablar de prácticas de APM, de IPM, de gobierno digital para las empresas del sector público, que si la tecnología está en nube, que si no está en nube, que si necesitamos adaptar modelos de referencia de arquitectura como y modelos de estándares de diagramación. Nos piden tener en cuenta lo que tiene que ver con datos, considerar lo que dice el DAMA, empezar a cumplir con leyes de protección de datos, sin alejarnos de lo que es la arquitectura de datos. Empezamos a hablar de cumplimiento regulatorio, de riesgos operativos. Y lo que hemos visto en la práctica es que empezamos a llenarnos de muchas cosas, de muchos repositorios, de muchos lenguajes dentro de las organizaciones y hemos visto que de pronto la arquitectura empresarial es aquella práctica que de alguna manera ayuda a tener todo esto como en un mismo mapa. ¿Por qué lo ayuda? Porque la arquitectura empresarial, ya entrando un poquito a lo que es una definición de arquitectura empresarial, la arquitectura empresarial es aquella práctica que puede alinear la estrategia con el modelo operativo de una organización. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces
La estrategia está totalmente definida, la estrategia está clara. Crecer en un número de clientes, ofrecer nuevos productos, expandirme a otros territorios. La estrategia está clara, pero el modelo operativo muchas veces no está totalmente alineado a la estrategia. ¿Qué es el modelo operativo? Los procesos de negocio, la tecnología, la gestión de riesgos, que de alguna manera tienen sí o sí que ir organizado, alineado a esa estrategia. Entonces, la arquitectura empresarial, primero que todo, me va a ayudar eso, a hacer ese link entre la estrategia y el modelo operativo. La arquitectura empresarial va a ayudar a que los procesos, a que los riesgos, a que los controles, las tecnologías, incluso las mismas unidades organizacionales o áreas o la forma como estoy diseñando el organigrama de mi organización, esté todo alineado e encaminado al logro de la estrategia. ¿Cómo lo hace generalmente la arquitectura empresarial? ¿Cómo se hace? Eh, pues la arquitectura empresarial sugiere dividir la organización en partes para analizarla. Estos son los famosos dominios de la arquitectura empresarial. Entonces, por ahí la teoría de la arquitectura empresarial dice, organicemos esto en dominios, organicemos las piezas de la organización en dominios, en un dominio de arquitectura de negocio, en un dominio de arquitectura de aplicaciones, en un dominio de arquitectura de tecnología, en un dominio de arquitectura de información. ¿Todo esto para qué? Para que de alguna manera podemos empezar a organizar las diferentes piezas de la organización. O sea, nada saco yo con de pronto tener un catálogo de sistemas operativos, de servidores, un catálogo de motores de bases de datos, lenguajes de desarrollo. Si no tengo con qué relacionarlos, nada saco con tener eso si cuando quiero analizar qué tan estratégico es el sistema operativo X para mi organización, no lo sé. Entonces, a veces pasa en las organizaciones que tengo mucha información de arquitectura de tecnología, mucha información de arquitectura de aplicaciones, mucha información de modelos de datos y arquitectura de información, mucha información de arquitectura de negocio. Hay áreas, he tenido la oportunidad de ver procesos de negocio, perdón, de ver organizaciones que tienen áreas de procesos de negocio documentando y documentando procesos de negocio, logrando certificaciones ISO 9001, pero sin un sentido de relacionar esos procesos con riesgos, con controles, con tecnología, con compliance y lo más importante, con estrategia. Pero la arquitectura empresarial nos dice que hay muchas piezas en la organización y que las piezas de alguna manera deben estar ordenadas, orquestadas, para que la organización se vea así, de una manera ordenada, de una manera holística. Entonces, la arquitectura empresarial, pues a partir del análisis de todas las piezas y sus diferentes relaciones, permite tener una visión holística de esos planes de la organización. Muchas personas cuando están entendiendo el concepto de arquitectura empresarial, empezamos a relacionar para hacer analogías lo que puede ser la arquitectura empresarial con una arquitectura civil, con una arquitectura de obras. Entonces, generalmente, cuando yo voy a hacer lo que sea, el diseño de una nueva avenida, el diseño de un nuevo edificio, el diseño de una ciudad inteligente, un arreglo en una obra civil en mi casa, pues yo necesito tener los planos, pues para saber por dónde moverle, que no afecte otra cosa, que si voy a construir algo por un lado no me dañe algo por otro, y eso es lo que tratamos de hacer analogía precisamente con con las organizaciones en lo que tiene que ver con arquitectura empresarial. Tenemos que tener esos planos para saber entonces que si muevo algo que se afecta, saber hacer análisis de impactos y eso es lo que ayuda a hacer la arquitectura empresarial. Entrando un poquito en materia de cómo la arquitectura empresarial puede apoyar lo que es el gobierno de datos, empezamos a ver un poquito pues lo que es la importancia de la arquitectura de información. Eh, Claramente, todos los dominios son importantes, claramente la arquitectura de negocio es muy importante tener mapeados todos los procesos de negocio, muy importante que si yo tengo los procesos de negocio, por citar un ejemplo, de comercialización de productos en el extranjero. Es muy importante pues, que esos procesos de negocio sepamos
con qué regulaciones están siendo afectadas, cómo le pega la estrategia, con qué tecnología está relacionada. Entonces, ese dominio es muy importante. Claramente es muy importante tener identificadas los sistemas de información que soportan esos procesos de negocio. Claramente es muy importante tener identificada la tecnología y los principios de arquitectura tecnológica que yo dé para el logro de la estrategia. Pero la arquitectura de información tiene algo especial. Y es que la arquitectura de información es el único dominio que vemos transversal a todos los productos, si aquí, a todos los dominios, perdón. Si aquí vemos esta gráfica que estoy mostrando en este momento en mi pantalla, se ve una representación de todos los dominios de negocio, de aplicaciones, de tecnología de infraestructura y el dominio de información como algo transversal que aplica para todos los dominios. ¿Por qué? Aquí entrando un poquito entonces en la definición de lo que es la arquitectura de información, pues la arquitectura de información permite representar a la organización en diferentes modelos de datos o diferentes modelos de información. Los modelos de datos conceptuales, los modelos de datos lógicos, los modelos de datos físicos. Esto lo tiene toda empresa. Así tenga un parque tecnológico maduro, estratégico, obsoleto, así tenga o no tenga documentados sus procesos de negocio, así tenga o no tenga gestionado sus portafolios de aplicaciones. Toda organización cuenta con esto. Muchas veces no lo sabemos, muchas veces lo tenemos en una servilleta, en un cuaderno, en un Excel, muchas veces lo tenemos de una manera estructurada dentro de áreas de arquitecturas de datos y gobiernos de datos. Toda empresa tiene modelos de datos conceptuales. ¿Qué son modelos de datos conceptuales? Son modelos de datos en donde, pues, como su nombre lo indica, represento conceptos de negocio. Cualquier naturaleza que sea la organización tiene que tener claros cuáles son los conceptos de negocio. Voy a manejar un concepto, qué sé yo, reserva. El concepto reserva ligado con una habitación, el concepto de reserva ligado con una aerolínea, con un avión, con un vuelo. Voy a manejar el concepto tarjeta de crédito, el concepto tarjeta de crédito relacionado con un cliente, relacionado con una cuenta, relacionado con un crédito. Entonces, yo tengo que saber de qué es mi negocio. Pues si vendo tarjetas de crédito, los conceptos de negocio están alrededor de lo que son las tarjetas y las operaciones bancarias. Si vendo paquetes turísticos, pues los conceptos de negocio van a estar alrededor pues, de lo que son vuelos, hoteles, reservas, etc. Entonces es importante tener esos modelos de datos conceptuales. ¿Qué son los modelos de datos lógicos? Ya cuando yo entro en un nivel de detalle de representar entidades con tipos de datos, de representar entidades para saber que mis conceptos ya bajan a un nivel de detalle de tener tipos de atributos con tipos de datos, con relaciones entre ellos. Se acerca mucho a lo que son los modelos UML que hoy en día hacemos en la organización. Muchas veces hacemos UML, diseños UML, solamente pues como parte de la completitud del diseño de las aplicaciones. Pero aquí la idea es que los diseños UML me permitan representar modelos lógicos de negocio. Entonces, donde yo tenga el modelo lógico de tarjetas de crédito, el modelo lógico de clientes y sus segmentos, el modelo lógico de aerolíneas, el modelo lógico de hoteles. Entonces, es importante que estos modelos lógicos estén de alguna manera ligados con modelos que están por ahí alineados a mi negocio. Y cuando sigo bajando a un nivel de detalle, también tengo modelos físicos. Los modelos físicos pues ya no son más que las representaciones de bases de datos. Aquí ya hablamos de modelos de entidad-relación, de llaves primarias, de llaves foráneas, de tablas, etcétera. Que es lo que de alguna manera, como dije hace un ratito, todas las organizaciones del mundo tienen esto. Así sea en una servilleta, en una agenda, en un archivo de Word, en un archivo de cualquier herramienta, esto ya está definido. ¿Qué es lo que por ahí me va a ayudar a hacer la arquitectura empresarial? Darle un contexto empresarial, un contexto de negocio a todos estos modelos. Entonces, si yo tengo unos modelos semánticos en donde estoy representando mis conceptos de negocio, estos tienen que estar relacionados con los modelos de datos lógicos y con los modelos de datos físicos. Entonces, si yo creo una tabla en una base de datos para representar información de mi negocio, esa tabla
sí o sí tiene que tener relación con una entidad del modelo lógico y esa entidad del modelo lógico sí o sí tiene que tener relación con un concepto del modelo conceptual. De lo contrario, esta tabla no tendría sentido, estaría ahí sin información básica para el negocio. Y de la misma manera, si yo por aquí tengo una entidad, pues esa entidad tiene que tener una relación hacia el negocio y una relación de implementación física, pues para poder tener sentido de implementación. ¿Qué más me da la arquitectura empresarial además de relacionar sus tres dominios? Pues que yo empiezo a relacionar estos diferentes modelos de información con los otros dominios de la arquitectura empresarial. ¿Qué más sentido tiene que yo pueda relacionar mis conceptos con procesos de negocio? Que yo pueda decir, bueno, el concepto hotel, el concepto aerolínea, el concepto reserva está directamente relacionado con mis procesos de negocio de reservas. Está directamente relacionado con mis procesos de negocio de ventas de tarjetas de crédito. Entonces, eso es algo que me da la arquitectura empresarial, mantener esa relación para saber. ¿Eso en qué me va a ayudar? A que yo más adelante sepa, bueno, si voy a manejar datos de clientes de la Comunidad Europea, tengo que cumplir con una ley de protección de datos que se llama GDPR, GDPR. Eso es lo que me empieza a dar esa visión de negocio para saber pues, que la implementación tiene que tener un sentido de negocio. Los modelos de datos lógicos, pues claramente los puedo relacionar con aplicaciones. Entonces, ¿para qué me sirve? Para que yo dentro de los diseños de mis aplicaciones tenga súper claro cuáles son los datos que esas aplicaciones van a poder crear, actualizar, consultar, eliminar, el famoso CRUD que a veces mencionamos en las representaciones de aplicaciones, en las representaciones de sistemas de información. Entonces, cuando ya voy a empezar a hablar de Master Data Management, cuando voy a empezar a hablar de en dónde es estratégico que tenga mi información de clientes, quién la va a actualizar, quién la va a modificar, quién la puede consultar, quién la puede eliminar, cuando yo quiero que no haya redundancia de información, que yo diga toda la información de mis clientes personales tiene que estar gestionada a través de tal aplicación. Toda la información de mis proveedores tiene que estar gestionada a través de tal aplicación. Eso me ayuda a definir pues modelos en donde no haya redundancia de datos. Y los modelos de datos físicos pues claramente lo voy a poder relacionar con bases de datos y con repositorios para claramente tener ese mapeo de el día de mañana, cuando yo quiera hacer análisis de impactos de bases de datos, de motores de bases de datos, tener claramente relacionado su afectación con el negocio. Ahora bien, esto que acabamos de ver es arquitectura de información. Esto me lo da la arquitectura de información. ¿Cómo ese salto o cómo apoya la arquitectura de información el gobierno de datos? El gobierno de datos ya van a necesitar que yo empiece a tocar temas de definición de datos maestros, de clasificación de la información, si la información es privada, pública, confidencial, si la información tiene que estar definida en unos datos, para unos datos maestros que están en Alemania, que están en Colombia, que son globales, que son regionales, que son locales, que si tengo que implementar controles para su consulta, para su modificación, para su transporte, los que hemos tenido experiencia de implementar proyectos donde manejamos datos de tarjetas de crédito, pues sabemos que tenemos que tener controles para que no se vean los datos de la tarjeta, para lograr de pronto un cumplimiento regulatorio, por citar un ejemplo, la regulación una regulación que se llama PCI, que tiene que ver con la protección y manipulación de datos de tarjetas de crédito. Entonces, cuando yo necesito implementar gobierno de datos, busco tener calidad de datos, busco cumplir con regulaciones y busco tener un entendimiento del linaje de datos. Esto puede ser posible si yo parto de modelos de información estructurados, si yo parto de modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos. Si yo no parto de esto, puedo tender a no lograr una buena calidad de datos, puedo tender a no implementar correctamente controles. Imagínense yo tratando de implementar un control de que no puedo ver el dato de una tarjeta de crédito, pero no tengo ni idea de en qué bases de datos se almacena información de tarjetas, no tengo ni idea de qué regulación debo cumplir en Sudamérica, no tengo ni idea de qué aplicaciones pueden por ahí
tener datos de tarjetas de crédito, no tengo ni idea de qué procesos de negocio tienen que ver con la representación de tarjetas de crédito. Entonces, eso me lo da la arquitectura empresarial. Entregarme esos modelos de datos ya claramente estructurados, listos para que sobre ellos empiece a implementar prácticas de gobierno de datos. Adicional a eso, aquí en esta lámina toco al final un punto muy importante que es el linaje de datos. Las áreas de gobiernos de datos tienen ahorita unos retos muy importantes con respecto al linaje de datos, de entender cómo en las organizaciones se identifican los datos y se procesan los datos y se va transformando el dato. Aquí es un ejemplo muy sencillo de cómo un concepto que se llama persona se vuelve empleado. ¿Eso qué quiere decir? Pues persona puede ser cualquiera, ya empleado tiene unas características. Para que el concepto persona haya tenido transformación y representarse en un concepto que se llama empleado, pues tuvo que haber pasado por algunos procesos de negocio relacionados con la contratación, con recursos humanos, tiene que estar relacionado, pues, representado esos procesos en algunos sistemas de información y tengo que haber de pronto por ahí implementado algunos controles con respecto a la ley de protección de datos personales de mis empleados. Entonces, este es un ejemplo de los desafíos que hoy en día tiene el gobierno de datos, de representar los linajes de datos, teniendo claramente identificados pues, los procesos de negocio y las aplicaciones que me permiten tener esa transformación de datos. Ahora bien, con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué requiere la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial necesita tener calidad de datos. O sea, todos los modelos de inteligencia artificial dependen de datos precisos. No puedo implementar modelos de inteligencia artificial con datos imprecisos, con datos erróneos. A la final, pues, si yo le pregunto algo a la inteligencia artificial y tiene datos erróneos, pues me va a brindar información mal, me va a brindar procesos malos, me va a brindar resultados malos con respecto a lo que yo buscaba. La inteligencia artificial también busca cumplir con protección de datos. Tiene que haber controles para la protección de datos sensibles. Entonces, la inteligencia artificial tiene que de alguna manera tener un contexto de qué datos pueden ser entregados en una consulta, cuáles no, cuáles son públicos, cuáles son privados, cuáles son sensitivos, cuáles son confidenciales. Para asimismo, cumplir con regulaciones. He visto en la implementación de muchos proyectos, pues que una cosa es proveer datos de, qué sé yo, de mi tarjeta de crédito en México, otra cosa en Colombia, otra cosa en España, otra cosa en Francia. Entonces es muy importante tener ese contexto de regulaciones. La inteligencia artificial también requiere tener disponibilidad de plataformas tecnológicas que permitan el procesamiento. Entonces, si la inteligencia artificial necesita hacer búsquedas en bases de datos de clientes, en bases de datos de productos, pues tiene que tener esa información disponible, tiene que tener clara la integración de datos y la integración de sistemas de información. ¿Eso qué quiere decir? La inteligencia artificial generalmente no va a resolver dudas buscando una única fuente de información. Entonces, tengo que tener de alguna manera claro en qué repositorios voy a buscar información, cómo se integran esos repositorios, cómo se integran esos sistemas de información, para que de alguna manera pueda yo consultar y entregar información. Y un punto muy importante por el que empecé, tiene que estar alineado a la estrategia. Miren, unos ejemplos muy claros de procesos que yo implemento con inteligencia artificial, un chatbot que de alguna manera esté inmediatamente atendiendo el cliente y busque mejorar tiempos de respuesta con nuestros clientes. Si ese chatbot no está directamente alineado con mi estrategia de satisfacción del cliente, va a ser un desastre. Si ese chatbot no está directamente alineado con tratar de identificar cuáles son los clientes que están directamente alineados con mi estrategia, pues no va a tener ningún sentido esa implementación. Ese es un ejemplo claro de cómo, de por qué la inteligencia artificial de alguna manera necesita alinearse a la estrategia. Y ya para terminar mi presentación, pues hemos hablado un poquito pues, de arquitectura empresarial, de arquitectura de información, de gobierno de datos, de inteligencia artificial. Resumo con esta lámina pues de la relación de este tridente digital. Entonces la arquitectura empresarial, el gobierno de datos y la inteligencia artificial hoy en día conviven dentro de las organizaciones. Entre la arquitectura empresarial y los gobiernos de datos, pues y el gobierno de datos claramente está el tema de entregar unos
modelos de información claramente estructurados para poder empezar a ejercer prácticas de gobierno de datos. Entre la arquitectura empresarial y la inteligencia artificial, pues está proveer información para la automatización de procesos estratégicos, proveer todo lo que es pues, la arquitectura tecnológica para el procesamiento de datos y la integridad de información. Y entre la inteligencia artificial y el gobierno de datos, claramente tiene que estar definido la calidad de los datos y el cumplimiento de regulaciones. Todo esto orientado a optimizar procesos, al logro de la estrategia, a que haya un cumplimiento regulatorio y a temas de innovación. La inteligencia artificial, pues claramente, y yo creo que en lo que más está haciendo, para lo que más está siendo usada, es para temas de innovación, para ser disruptivos y para de alguna manera marcar una diferencia con mi competencia, con otros modelos de negocio, para tener pues una mejor percepción del cliente. Y bueno, pues en aras del tiempo, esta era la conversación que teníamos preparado para ustedes. Fabiola, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido enriquecedor lo que comenté, que haya sido enriquecedor para el evento. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues con muchísimo gusto estoy presto a revisarlo. Sergio, muchísimas gracias, muy interesante, muy precisa, eres muy hábil en manejo de tiempo. Te agradezco muchísimo. Me gustaría pedirte el favor que les compartas tu correo en el chat a las personas por si tienen pues también inquietudes, puedan comunicarse contigo. Y en todo caso, me parece muy importante que si hay alguna inquietud, por favor, en este momento también lo escribieran en el chat para que Sergio les responda mientras damos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Sergio, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Claro que sí. Ahí en el chat acabo de escribir pues mi correo electrónico, pues empresarial de la empresa con la que trabajo actualmente, mi correo electrónico personal. De verdad estoy siempre muy abierto a compartir, me gusta mucho compartir información y bueno, de verdad que súper abierto a contestar por ahí cualquier pregunta que me puedan enviar o cualquier comentario que me puedan enviar a través de mi correo electrónico. Hay una pregunta rápidamente para no dejar a la persona que acaba de responder, ¿cómo pueden participar los auditores de sistemas con la inteligencia artificial, la integración de datos y con el gobierno? Hay algo muy importante de los auditores internos y es que para los auditores internos es muy valioso consultar algo que en las prácticas de auditoría y de las 3 líneas de defensa se denomina como el universo auditable. Entonces, generalmente los auditores tienen muchos problemas, tienen muchos inconvenientes en saber cuál es la última versión del proceso de negocio que van a auditar, cuál es la última versión del diagrama de arquitectura de las aplicaciones que soportan ese proceso, cuál es la última versión del catálogo de controles que se relaciona con esas aplicaciones para cumplir con tal normatividad. Entonces, los auditores internos tienen un reto muy grande y es saber consultar ese universo auditable en repositorios confiables, lo que a veces en las organizaciones se llama la única fuente de la verdad, y tener pues esa relación, tener esa habilidad de tener la relación del proceso con las aplicaciones, con las regulaciones. Esa es la manera pues como los auditores a través de la consulta de esos universos auditables pueden por ahí tomar información para prácticas de gobierno de datos e inteligencia artificial. Y ahí cualquier cosa, pues lo podemos extender en un correo o en otra sesión. Muchas gracias, Fabiola. Inclusive si puedes quedarte unos minuticos escribiendo respuestas si hay más, te lo agradeceré mucho, Por siendo un poco supuesto. abusiva con tu tiempo, Sergio, y muchísimas gracias.